Buenos días, muchachos, ¿qué tal? Bien, vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy de la habilidad verbal. Es la semana 16. Ya estamos bastante avanzados, estamos a muy pocas semanas, de hecho, de iniciar perdón, de culminar, se dice iniciar, de culminar el ciclo. Sí, la idea es pues, continuar con nuestra preparación hasta dentro de poco que va a ser el cuarto examen de la pre. Sí, vamos a iniciar compartiendo nuestro PPT con el tema de hoy. Disculpen, lo voy a poner desde el inicio porque justo estaba repasando un poco. Lo pongo desde el inicio. Y una cuestión rápida, muchachos. Si alguno me puede hacer el favor de mandarme un puñito levantado o alguna cosa como para ver si me están escuchando o si puede hablar en voz alta, me ayudaría un montón. Porque no tengo ahorita totalmente claro si me están escuchando bien. Ah, muy bien. Gracias, 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 gracias. Bien, ya vi sus puñitos, les agradezco mucho. Yo voy a tener abierto el chat y vamos a iniciar con el tema de hoy, ¿sí? Trabajamos hoy día el tema de compatibilidad e incompatibilidad. Aquí, para no hacernos demasiado redundantes, es decir, para no darle demasiado tiempo a cosas que podemos ir obviando, la idea aquí es definir rápidamente que la compatibilidad y la incompatibilidad, eso debería ser automático en sus cabezas y seguramente lo es, son conceptos contrarios. Entonces, lo que aplica para definir la compatibilidad, literalmente, ¿sí? Al contrario, aplica para definir la incompatibilidad. Entonces, la idea es concentrarse en el mensaje que el texto les aporta o les brinda con la finalidad de que a partir de esta concentración, de esta tematización, de tener en la mente guardado el contenido, sepamos qué es compatible, es decir, qué va con lo que el texto dice y qué es incompatible, qué va en contra, ¿sí? Qué es contradictorio respecto de lo que el texto dice. ¿Sí? Digamos entonces, dos posiciones son compatibles en la medida en que sean consistentes. Esto quiere decir que entre ellas debe existir una coherencia, ¿sí? Es decir, podemos decir varias cosas en un texto y de estas cosas podemos hablar de modo literal o hablar de lo que se puede inferir de esto, ¿sí? No obstante, es importante que nada de lo que se diga, para hablar de compatibilidad, es importante que nada de lo que se diga, ¿sí? Vaya explícitamente en contra, ¿sí? O implícitamente en contra de lo dicho en el texto. Veamos entonces los puntos, ¿sí? La compatibilidad literal, ¿sí? El primer caso de compatibilidad refiere a un parámetro literal. Evidenciamos esta categoría cuando una idea se expresa explícitamente en el texto, ¿sí? Que se expresa explícitamente en el texto, se halla dentro de las alternativas propuestas. Veamos este pequeño ejemplo que se cae por obvio, pero de todas maneras no nos va a servir. Si el texto señala que la ausencia de voluntad política es más que la simple falta de determinación de un gobierno, ¿sí? Es compatible decir que el Estado no tiene interés, ¿sí? En beneficiar a la población. El Estado es justamente el que protagonizaría o el sujeto de esta ausencia de voluntad política, ¿sí? Entonces, lo que se está diciendo es literalmente algo que se puede desplegar o disgregar de ese primer enunciado. En el caso de la compatibilidad inferencial, ¿sí? Evidenciamos esta categoría cuando una idea que se expresa implícitamente en el texto se halla dentro de las alternativas correctas. Es decir, una cosa que se puede deducir, ¿sí? De modo lógico a partir de las premisas dadas en el texto. Por ejemplo, si el texto afirma que según la Asociación Estadounidense de Psicología, alrededor del 36% de universitarios manifiestan síntomas de depresión, es compatible o sería compatible decir que, ¿sí? El trastorno mental, la depresión, perjudica el rendimiento académico. Aquí hay una relación muy sencilla. ¿Por qué llegamos a decir que la depresión perjudica el rendimiento académico? ¿Dónde está como punto de referencia? Pues estamos hablando de universitarios. Entonces, lo que nos interesa de los universitarios, en tanto universitarios, es precisamente su rendimiento académico. Y si hay un factor eh, que afecta su estabilidad emocional y su rendimiento intelectual, claramente va a haber una afectación del rendimiento
académico, ¿no? Es una relación que se nota claramente. Sí. En el caso de la incompatibilidad, dos posiciones son incompatibles en la medida que ambas se nieguen. Es decir, que una cosa que se diga explícitamente o implícitamente algo que esté en contra de lo dicho anteriormente. Eso es interesante, porque la verdad es que cuando resolvemos ejercicios, sí, les voy a decir mi experiencia. Yo, bueno, en principio yo soy más viejo que ustedes, bastante más. En segundo lugar, yo también ingresé por la pre hace 21 años a San Marcos. Entonces les digo rápidamente, ¿cuál es el peor error que se comete a partir de las nociones de compatibilidad e incompatibilidad? El apuro en leer el enunciado. Es decir, leemos un enunciado apuradamente, ¿sí? Y no nos damos cuenta de si es compatible o incompatible la instrucción, o sea, lo que nos piden, o detectar compatibilidad o incompatibilidad. eh, no nos damos cuenta de la estructura de la pregunta o del enunciado, y de pronto simplemente marcamos. Hay que marcar con calma, ¿sí? Porque a veces la palabra incompatibilidad, ¿sí?, sugiere o pregunta, ¿sí?, en el enunciado completo por la compatibilidad. Es decir, no es incompatible que. Si no es incompatible, significa que es compatible, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, sí, eso es, hay que tener muchísimo cuidado y, y una cabeza muy detallista a la hora de mirar la pregunta. Si no leemos bien la pregunta, no vamos a poder dar una buena respuesta, ¿ok? El primer caso de la incompatibilidad literal se refiere a un parámetro literal, como dice el título, ¿no? Evidenciamos esta categoría cuando una idea que se expresa explícitamente en el texto se niega también explícitamente en una alternativa. Por ejemplo, si el texto asevera que la Tierra es un esferoide achatado, ¿sí?, es decir, una especie de óvalo, esto significa que tiene forma esférica, pero que no es perfectamente circular. Resultaría totalmente incompatible decir que el planeta Tierra se caracteriza por presentar una redondez, porque la redondez es una forma esférica perfecta. Entonces, si es achatado, no puede ser perfecto, ¿sí? La esfericidad es una cuestión que tiene que ver explícitamente con la simetría, ¿sí? Y esto es una negación literal de lo que se acaba de decir en un instante anterior, ¿sí? Eh, Bien. La incompatibilidad inferencial, por otro lado, evidencia que una idea se expresa implícitamente negada en el texto, o sea, perdón, que niega implícitamente algo que está dicho en el texto, dentro de las alternativas. Entonces, es exactamente lo contrario a la compatibilidad inferencial. Si el texto confirma que, veamos el enunciado, los dinosaurios fueron exterminados por una extinción masiva hace aproximadamente 65 millones de años, sería incompatible decir que hay dinosaurios ahorita en la Tierra, que en este momento habitan la Tierra, porque hace 65 millones de años que no hay, que se extinguieron, y esto lo dice literalmente, ¿sí?, el punto anterior. ¿Ok? Vamos a ver esta actividad. Permítanme un momento que mueva este cuadrito, porque ahora sí me interrumpe un poco. No, creo que lo puedo minimizar. Ya está. Eh, Hace casi un siglo, el zoólogo austríaco Konrad Lorenz realizó un experimento que comenzaba de forma aparentemente sencilla. Sería bueno, les recomiendo que le tomen una captura de pantalla para que puedan hacer referencia a esto de cuando vayamos a proponer la resolución del ejercicio. Eh, Mirando huevos de aves, descubrió que cuando las crías de ganso rompían el cascarón, se fijaban en su madre y comenzaban a seguirla e imitarla en todo momento. De esta manera creaban de forma casi inmediata un vínculo que duraba toda la vida. Es decir, eso que los pollitos rompen el cascarón, ven a su mamá y la aman. De esta manera pero su descubrimiento no acabaron ahí. Lorenz percibió que en los casos en los que los gansos le veían a él primero, ¿sí?, el propio Lorenz, eh, al salir del cascarón también comenzaban a seguirlo y a imitarlo. Lorenz teorizó sobre este patrón de aprendizaje y comportamiento, y sus teorías ayudaron a crear las bases de una buena disciplina científica, la etología. La etología es la rama de la biología que investiga el comportamiento de los animales, ¿sí? Es como una especie de psicología veterinaria, ¿sí? Su estudio nos ha permitido entender mejor las decisiones que toman nuestras mascotas y la conducta de los animales salvajes. Hoy, la etología nos permite comprender también hasta qué punto el cambio climático y otros problemas medioambientales pueden condicionar la vida de los animales de todo el planeta. Bien.
Entonces veamos aquí. Voy a proponer dos preguntas. Cada una de estas preguntas tiene 1 minuto y medio aproximadamente para resolverse en el examen. Y les vamos a dar 1 minuto y medio para que las resuelvan y luego vamos a ir a otras dos. Les vamos a poner el cronómetro en 3 minutos, ¿sí? Para, para que ustedes la puedan resolver, ¿sí? Y luego la resolvemos juntos, ¿ok? Un segundito, temporizador en 3 minutos. Aquí lo tienen, ¿sí? Uy, creo que no, creo que estamos trabajando en desventaja. Les decía, temporizador en tres. Aquí lo tienen, 3 minutos. Inicien, por favor. Bien, ya estamos por terminar estos 3 minutos de plazo. Espero que hayan visto con atención y con cuidado esos ejercicios y los hayan resuelto bien. Vamos a, vamos a ponerla, bueno, ustedes ya lo tienen, vamos a poner la proyección aquí. Sí. Eh, Hay dos preguntas iniciales. Justo ahí está la alarma. Sí. La primera ¿es compatible con la lectura decir que Konrad Lorenz, qué pasaría con Konrad Lorenz? Buscaba evidencias con la observación, ¿no? Esto es algo que es compatible porque lo dice la lectura. Entonces la alternativa correcta es la B. De acuerdo con el texto, es consistente aseverar que la etología es consistente, quiere decir es compatible, explica actualmente la relación conductual entre del animal con el ambiente. Entonces tendríamos que decir que compatibilidad es lo mismo que consistencia, es lo mismo que coherencia. Entonces, son formas distintas de preguntar sobre esa misma temática. Vamos a ver dos preguntas más y nuevamente 3 minutos como plazo para resolver rápidamente estos. ¿Sí? Pongo otra vez mi temporizador y trabajemos. Inicien, por favor.
Perdón, ¿alguien habló? No sé si escuché bien. Me parece que no. Es que me parece escuchar una voz. Perdón, debe haber sido un ruido ambiental. Bien, pasamos listo. Vamos a trabajar. No se compatibiliza. También, ahora que lo que este error me sirva, también se puede decir de esa manera, no se condice, pero dice, no se compatibiliza con el texto, ¿sí? Afirmar que los gansos, al romper el cascarón y al seguir a la madre, ¿sí? Determinan una familiaridad que se les aplaza durante un tiempo. No se les aplaza, lo hacen de inmediato. Es incompatible manifestar que los problemas ambientales, ¿sí? B, carecen de influencia en la existencia de los animales, porque el texto dice literalmente que el tema ambiental es fundamental en el ámbito del desarrollo animal. Bien, vamos entonces a cerrar este PPT, perdónenme, y vamos a pasar a proyectar ¿sí? Nuestra separata, que también tiene un par de ejercicios iniciales, chiquitos, y luego ya algunos más grandes para el trabajo, iba a decir trabajo serio, pero todo trabajo es serio igual, ¿sí? Vamos a trabajar aquí. Si me pueden ver, perdónenme. El concepto de progreso en la ciencia ha sido objeto de intenso debate. Para algunos el progreso científico es acumulativo, un edificio que crece capa sobre capa, donde nuevas teorías se construyen sobre los cimientos de las anteriores, sumando conocimientos de manera lineal. Sin embargo, figuras como Thomas Kuhn, en su influyente obra La estructura de las revoluciones científicas, ofrecieron una visión alternativa. Kuhn argumentó que el avance científico no siempre es un proceso lineal de acumulación. Más bien, la ciencia se desarrolla a través de periodos de ciencia normal, o diría yo de normalidad, ¿no? Gobernadas por un paradigma dominante, seguidos ocasionalmente por revoluciones científicas. Esas revoluciones implican un cambio radical de paradigma, una reestructuración fundamental de la forma en que los científicos perciben y abordan el mundo. Durante esas transiciones, las nuevas teorías no son necesariamente extensiones de las antiguas, sino que a menudo son incompatibles con ellas, lo que lleva a la sustitución de un marco conceptual por otro. La verdad es
la verdad en ese sentido, no es una meta inmutable hacia la que la ciencia converge progresivamente, sino una construcción que depende del marco teórico predominante en un momento dado. ¿Sí? Es una exposición básica del tema cuñano principal, que es la noción de revolución científica, ¿no? Como no se trata de un procedimiento acumulativo, sino más bien de un proceso casi dialéctico, muy concentrado en la problemática de la época, los nuevos descubrimientos, en la disponibilidad de cambio de paradigma y de ánimo de la comunidad científica para definir verdades. Entonces vamos a darnos 3 minutos, porque son solamente dos ítems en este caso, y continuamos el trabajo. 3 minutos.
Bien, vamos a mirar entonces cómo resolver estos dos ejercicios. Determine cuál de los siguientes acertos, es decir, afirmaciones, sobre el progreso científico, según la visión de Thomas Kuhn, guarda compatibilidad con el texto anterior. Sí, el anteriormente mostrado, ¿no? Es la letra D, ¿no? Las revoluciones científicas implican un cambio fundamental en el paradigma. Determinan un cambio fundamental en el paradigma. Ese es básicamente el tema central del texto. También puede decir cuál es el tema central del texto y obviamente habla de una compatibilidad perfecta entre cualquiera de las alternativas y, y el texto ofrecido. Segunda, es incompatible con la perspectiva de Thomas Kuhn, tal como se presenta en el texto, sostener que, y aquí hay un detalle, que es esta afirmación. Permítanme, ay, perdón, permítanme resaltarla porque es importante que ustedes se vuelvan capos en estos truquitos retóricos de las preguntas, ¿sí? Tal como se presenta en el texto, quiere decir lo siguiente: a nadie le importa, en pocas palabras, cuál sea, digamos, la verdad o cuál sea el conocimiento o cuál sea el último avance o afirmación acerca de una verdad en general, en este caso sobre las revoluciones científicas o sobre el método científico, sobre la ciencia. Lo que importa, el universo se limita a lo dicho en la lectura. ¿Qué quiere decir? Que la lectura podría hablar de un tema acerca del cual ustedes sepan más y decir algo que ustedes consideren incorrecto, pero la lectura, para resolver preguntas en verbal, es el universo entero. Entonces ustedes se ciñen a la pregunta. Por eso dice tal como se presenta en el texto y nada más, no menos. ¿Ok? Aquí es la letra A. La ciencia avanza mediante adición gradual de nuevos conocimientos. Entonces, eso sería más bien la perspectiva anterior a Kuhn, ¿no? O antagonista de Kuhn. ¿Sí? Vamos a ver el siguiente texto. ¿Sí? La idea de la singularidad tecnológica se refiere a un hipotético punto en el futuro donde el crecimiento tecnológico se vuelve incontrolable e irreversible, resultado en cambios impredecibles para la civilización humana. Este concepto popularizado por futuristas como Ray Kurzweil, sugiere que la inteligencia artificial y la biotecnología avanzarán exponencialmente hasta el punto de superar la inteligencia humana. Algunos defensores de esta teoría creen que la singularidad podría llevar a una explosión de inteligencia donde las máquinas que diseñarían y mejorarían se diseñarían y mejorarían a sí mismas a una velocidad cada vez mayor, superando con creces la capacidad de comprensión humana. Sin embargo, la singularidad no está exenta de controversia. Críticos como Nick Bostrom advierten sobre riesgos existenciales que podrían plantear una IA superinteligente si sus objetivos no están perfectamente alineados con valores humanos. Es decir, una especie de distopía de Asimov, ¿no? ¿Han visto Yo Robot? O leído El hombre bicentenario. Argumentan que si bien la singularidad podría ofrecer soluciones a problemas globales como enfermedades y pobreza, también podría conducir a escenarios catastróficos si no se gestiona con extrema cautela. La preocupación principal no es la malicia de la IA, pues tendría que tener pues autonomía moral, ¿no? Para tener malicia, sino su posible indiferencia hacia el bienestar humano al perseguir sus propios objetivos óptimamente. Por tanto, el debate no se centra solo en la posibilidad de la singularidad, sino en cómo asegurar un futuro donde la inteligencia artificial avanzada beneficie a la humanidad en lugar de ponerla en peligro. Bien, igual, 3 minutos para trabajar, ¿ok? Iniciemos, por favor.
Resolvamos este pequeño. También son dos ejercicios, nomás de que está fácil terminar. Después ya vamos por por lo grande, ¿ok? Determine cuál de las siguientes afirmaciones sobre la singularidad tecnológica guarda compatibilidad con la información presentada. La respuesta es la C, ¿no? Un efecto potencial de la singularidad es que la IA podría mejorarse a sí misma, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? No sé si ustedes alguna vez lo han intentado utilizando la inteligencia artificial. Es lo que sucede con el chat GPT cuando uno le pide que te ayude a diseñar un prompt, ¿no? Dices, eh, tú le pides, le dices, no, actúa como un ingeniero en prompts y ayúdame a diseñar un prompt para poder comunicarme mejor contigo. Entonces, es como que se auto-optimiza por tu necesidad. Eso es bueno, eso es una ventaja, ¿sí? Dos, es incompatible con la información del texto sostener que, ¿sí? Aquí vamos a dedo, ¿no? La convergencia de los valores humanos con una IA superinteligente es indeseable. Al contrario, si no hay convergencia de valores, en teoría estaríamos en peligro, ¿no? Bien, veamos este texto. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, algo que no se haya comprendido? Bueno, entonces vamos a trabajar ya los textos propiamente dichos, ¿no? Un segundo. Veamos, las redes sociales han revolucionado la forma en que interactuamos con con la política, emergiendo como una herramienta indispensable para el fortalecimiento de la democracia moderna. Han democratizado el acceso a la información, permitiendo a los ciudadanos acceder a diversas fuentes y superar el monopolio este, eh, perdóname, de los medios tradicionales. Esta mayor diversidad informativa empodera a los individuos para formar opiniones más informadas y críticas. Además, las plataformas sociales facilitan una participación ciudadana sin precedentes. Los movimientos sociales y las protestas se organizan y amplifican con una rapidez nunca antes vista, dando voz a colectivos marginados y presionando a los gobiernos para que rindan cuentas. Permiten un diálogo directo entre políticos y votantes, rompiendo barreras y humanizando la política. Las campañas electorales se han vuelto más inclusivas, permitiendo a candidatos con menos recursos llegar a audiencias masivas. En esencia, las redes sociales fomentan una esfera pública más vibrante y participativa, esencial para una democracia saludable y adaptable a los desafíos del siglo XXI. Y finalmente, las redes sociales ofrecen un espacio crucial para la vigilancia ciudadana y la transparencia gubernamental. La capacidad de los usuarios para grabar, compartir y viralizar eventos en tiempo real ha expuesto casos de corrupción e injusticia que de otro modo podrían haber permanecido ocultos. Esto no solo incrementa la rendición de cuentas de los funcionarios públicos, o la necesidad de rendición de cuentas, ¿no? O la intención de rendición de cuentas, sino que también estimula un mayor interés de la población en los asuntos cívicos, creando una ciudadanía más activa y comprometida con el buen funcionamiento de sus instituciones. Texto 1b. Tengo un segundo, por favor, que quiero acomodar una cuestión. Segundo. Sí. Si bien las redes sociales prometían una utopía democrática, la realidad ha demostrado lo contrario. Son una seria amenaza para los cimientos de la democracia moderna. La supuesta democratización de la información a menudo se traduce en una proliferación incontrolable de desinformación y noticias falsas que se difunden viralmente y manipulan la opinión política. Perdón, pública. Los algoritmos de las plataformas generan cámaras de eco, ¿sí? Que llevan a una polarización extrema y una imposibilidad de un diálogo constructivo. Lejos de fomentar la participación genuina, las redes sociales a menudo promueven el activismo de sillón y una superficialidad en el debate político. La inmediatez y la cultura del clickbait priorizan el sensacionalismo sobre el análisis profundo de las políticas públicas. Además, son herramientas poderosas para la injerencia extranjera y la manipulación electoral. Los actores maliciosos explotando su alcance para sembrar división y socavar la confianza en las instituciones. La facilidad para el anonimato y la propagación del odio debilitan el discurso cívico y fomentan un ambiente tóxico que, lejos de fortalecer, erosiona la cohesión social y la credibilidad democrática. Por último, el modelo de negocio basado en la economía de la atención es inherentemente incompatible con los principios democráticos. Las plataformas están diseñadas para maximizar el tiempo de permanencia del usuario, priorizando el contenido que genera mayor interacción, lo que a menudo significa contenido emocionalmente cargado o divisivo, es decir, manipulador, ¿no? Eh, Esto no solo distorsiona el debate público, sino que también fomenta la adicción y la fragilidad mental, desviando la atención de los ciudadanos de los problemas complejos y
duraderos que requieren una deliberación seria y consensuada. La búsqueda de la viralidad se impone sobre la búsqueda de la verdad y el bien común. Ese es el gran problema de las redes sociales contemporáneamente, ¿ok? Entonces, iniciamos unos 10 minutos, 12 minutos máximo de trabajo. Relean el texto y trabajen las 5 alternativas, por favor. Iniciamos.
Bien, continuamos trabajando. Si alguno tiene alguna pregunta, es el momento. Bien.
Bien, muchachos, vamos a resolver el ejercicio, ¿ok? Ambos textos se centran en discutir, C de casa, la naturaleza dual de las redes sociales en relación con los procesos democráticos. Dual se refiere en este caso a buenas y malas, según perspectiva, ¿no? Sí, dos, es compatible con lo firmado en el texto. A, sostener que una de las principales contribuciones de las redes sociales a la democracia es B de barco, la facilitación de la organización y difusión de los movimientos sociales. ¿Sí? Eso de convocar, por ejemplo, a marchas, bueno, en un ejemplo, ¿no? A marchas a través de redes sociales es realmente útil. Antes, con el boca a boca, con las llamadas telefónicas, uno descoordinaba o coordinaba más lento, ¿no? Tres, se infiere que la expresión cámaras de eco en el texto B se refiere a un fenómeno por el que los usuarios de dedo son expuestos a información que confirma sus creencias existentes. Cuatro, ¿cuál de las siguientes alternativas recoge una afirmación compatible con lo que propone el texto B, E de examen, ¿no? El activismo facilista en línea sustituye y desvirtúa la propuesta real en las calles. La protesta, perdonen, por favor, ahí sí leí mal. El activismo facilista en línea sustituye y desvirtúa la protesta real en las calles. Claro, porque el problema está en que la crítica por redes sociales no tiene un compromiso con el debate actualizado. Lo que tiene es sí, la queja de un montón de gente que habla dentro de un grupo de redes sociales reducido, donde quienes están interesados o de acuerdo con lo que ellos dicen lo halagan y hay poco espacio para la crítica o la discusión, especialmente porque no hay simultaneidad, ¿no? Sí. Cinco, a partir del último párrafo en el texto B, se puede inferir que el diseño algorítmico de las redes sociales, D de dedo, prioriza el contenido amarillista para mantener la atención de los usuarios. ¿Sí? Entonces, continuamos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien no le ha salido? ¿Alguien no está de acuerdo con alguna de las soluciones? Bueno, entonces sigamos en el siguiente. Este es un texto un poco enredado porque el lenguaje es más bien adornado, ¿no? Es una literatura un poco, ¿cómo decirlo? De nivel un poco elevado bueno, Nietzsche es un autor así elegante, complejo. Vamos a trabajar. A pesar de todas las concesiones que estoy dispuesto a hacer al prejuicio monogámico, no aceptaré nunca que se hable de una igualdad de derechos en el amor entre el hombre y la mujer, porque no existe. Esto implica que el hombre y la mujer entienden cada uno a su vez cosas diferentes por el término amor, y una de las condiciones del amor entre los dos sexos es que uno no se proponga, perdón, no se presuponga en el otro o no presuponga en el otro, que uno no presuponga en el otro el mismo sentimiento, la misma idea de amor. Está bastante claro lo que la mujer entiende por amor: perfecta entrega del cuerpo y del alma sin limitaciones ni reservas. Dada esta carencia de condiciones, su amor es una creencia, la única que tiene la mujer. Cuando el hombre ama a una mujer, exige de ella precisamente ese amor, o sea, ese amor entregado, ¿no? Por lo que él está totalmente alejado de este principio previo del amor femenino. ¿Sí? Si no, se feminizaría, ¿no? En su modo de amar al menos. Suponiendo que existiera también hombres a quienes no les resulta extraño el deseo de abandono total, estos no serían hombres. Eso es lo que está diciendo. Un hombre que ama como mujer se convierte en esclavo, pero una mujer que ama como mujer se convierte en una mujer más perfecta. La pasión de la mujer en su renuncia absoluta a los derechos propios presupone precisamente que no existe en el amante un patos, una voluntad de renuncia idéntica, pues si ambos renunciasen igualmente a sí mismos por amor, resultaría, qué sé yo, tal vez un espacio vacío. Es decir, si los dos se entregan por completo y se abandonan por completo, ninguno sería de nadie, ¿no? Eso sería básicamente lo que está diciendo. Eh, la mujer quiere ser tomada y aceptada como propiedad, quiere fundirse en la idea de propiedad y de ser poseída. Por consiguiente, desea un hombre que un hombre la agasaje, que no se deje estar ni se abandone, puesto que por el contrario debe enriquecer su yo mediante un aumento de fuerza, de felicidad y de creencia. Eso constituye lo que la mujer le da cuando se entrega a él. La mujer se abandona, el hombre se enriquece. Creo que ningún contrato social ni la mejor voluntad de justicia permitirán nunca superar este antagonismo natural, por deseable que pueda ser no estar constantemente contemplando todo lo que este antagonismo tiene de duro, de terrible, de enigmático y de inmoral. Bien, muchachos, vamos a comenzar el trabajo entonces nuevamente, ¿ok? Iniciamos.
Bien, seguimos avanzando. En un par de minutos más comenzamos a resolver. Bien, vamos a trabajar aquí estos ejercicios, ¿sí? Número uno, ¿cuál es el tema central del texto? Dedo, ¿no? La percepción analógica del hombre, antagónica de hombre y mujer sobre el amor. La percepción antagónica. Antagonismo significa bandos contrarios.
Sí, el hombre ama de una manera, la mujer ama de otra manera. De hecho, aquí se habla más descriptivamente sobre el amor de la mujer y al hombre se le presenta como no mujer, ¿no? Más que una descripción específica de su propia forma de amar. Dos, el vocablo abandona. Sí, busquemos aquí. Aquí dice, la mujer se abandona, ¿no? El hombre se enriquece. El vocablo abandona connota C de casa, o sea, quiere dar a entender entrega, ¿sí? Tres, es incompatible. Es curioso porque, solamente para incidir, ¿no? La palabra abandonar quiere decir dejar, ¿no? Pero en este caso connota, ¿sí? No dejar, sino dar o entregar, ¿no? ¿Qué significa? Uno se abandona a sí mismo para entregarse a otro. Por eso se habla en este caso, de abandono, ¿sí? Eh, Tres, es incompatible aseverar que el amor del hombre ha de árbol implica la entrega irrestricta hacia su amada. Al contrario, ese es el amor de la mujer, ¿no? La mujer me tiene un ama entregándose a su hombre. Sí, cuatro, se desprende del texto que para la mujer se de casa una entrega condicionada sería motivo de vergüenza. ¿Sí? Justamente se desprende de esa afirmación que dice que si el hombre se entregara, se avergonzaría o se reduciría, o sea, envilecería. ¿Sí? En cambio, si la mujer no se entregara incondicionalmente, también pasaría lo mismo con su propia naturaleza de amante. ¿Sí? Cinco, si un hombre se entregara perfectamente en cuerpo y alma al amar, es básicamente una pregunta igual a la anterior, pero para el caso del hombre, de que el autor considera que tal individuo se ha envilecido, se habría envilecido. Bien, aquí hay otro texto. Si hay alguna pregunta hasta aquí, algo que no se haya entendido, alguna alternativa, este, bien, vamos. ¿Qué incita al Estado Islámico a ensañarse con Francia? Dice aquí, según la Fiscalía de París, los terroristas que asaltaron el Bataclan justificaron su violencia por la implicación francesa en la coalición que golpea los bastiones yihadistas en Oriente Próximo. Pero la retórica del contraataque militar tiene matices. Para el geógrafo Fabrice Balanche, especialista en Siria y director del Grupo de Estudios del Mediterráneo y Oriente Medio de la Universidad de Lyon, este argumento es parcialmente contradictorio, ya que Francia ha sido hasta la fecha el país occidental menos hostil a los sunistas y el más duro con Bashar al-Assad. París, es una cita, ha apoyado a la oposición política en Siria, ha armado a algunos grupos rebeldes y se ha mostrado inflexible en la lucha contra el Assad, mientras otras capitales europeas moderaban sus posturas, sostiene Balanche. Además, el 95% de los ataques aéreos contra el Estado Islámico en Siria e Irak perdón, son iniciativa de estadounidenses. Francia, que no empezó a bombardear los feudos del Estado Islámico hasta septiembre de 2015, sería responsable de solo un 4% del total de estas ofensivas. Políticos, historiadores y otros expertos coinciden en que existen razones que van más allá de lo puramente militar. Se trata de un embate a nuestros valores, no solo los de Francia, sino los de todos los países que comparten la fe en la democracia, la tolerancia y el valor del ser humano. Se trata de una embestida contra los valores de la Ilustración del siglo XVIII, contrarios a su visión totalitaria del mundo. Afirma el exministro socialista Jack Lang, que preside el Instituto del Mundo Árabe en París. Atacan a todo Occidente, pero Francia es un país especialmente simbólico, no solo por nuestra firme participación militar en Siria, sino por ser el lugar de la Revolución de 1789 y del siglo de las luces. En los ataques orquestados contra Francia, esta dimensión simbólica no es nada secundaria. El apego de los franceses a los valores republicanos, especialmente el laicismo, es algo que contraría al Islam radical, incluidos sus partidarios resistentes en Francia, o residentes en Francia, perdón. Es un argumento recurrente que permite movilizar mejor en su entorno, afirma Charles Brizard, consultor internacional en terrorismo y experto sobre la financiación de las redes yihadistas. Bien, bueno, aquí lo dejamos para que ustedes puedan ir trabajando. Y iniciamos el tiempo de trabajo otra vez.
Bien, veamos entonces la resolución de este. Ay, perdón, no sé, si me estaba viendo bien. Veamos entonces la resolución de este ejercicio, ¿ok? El vocablo embestida implica en este caso, ¿no? Ofensiva, ¿sí? Aquí está, vamos a buscar el término. Se trata de una ofensiva, en este caso, contra valores de ilustración del siglo XVIII, está bien. Dos, ¿cuál es la idea principal del texto? A de árbol, el enseñamiento del Estado Islámico contra Francia se debe también a que ésta constituye un símbolo de los valores de la civilización occidental, ¿sí? Tres, se infiere que el Estado Islámico, ¿sí? Se casa, se opone al régimen de Bashar al-Assad, ¿sí? Porque esto es básicamente lo que el texto dice cuando menciona esta actitud de Francia respecto al Assad, ¿sí? Dice que en el texto se afirma que el ataque del Estado Islámico a Francia por razones únicamente militares es un tanto contradictorio de que Francia ha venido luchando contra Bashar al-Assad. Entonces, si tiene un enemigo común, debería estar no de acuerdo precisamente, pero por lo menos no tener una postura así beligerante, ¿no? Cuatro, es incompatible aseverar que Francia, dedo, es el país que más atacó por vía aérea al Estado Islámico, ¿sí? Porque ha sido Estados Unidos en principio. Y cinco, si Francia no fuera un símbolo de la secularidad de Occidente, es decir, el sentimiento de independencia respecto de la relación Iglesia-Estado, siendo los países orientales más bien teocracias o teocráticos, ¿sí? No sería el objetivo preferido del Estado Islámico, ¿sí? Texto 3. A principios de noviembre, durante la Semana de la Ciencia en Madrid, ¿sí? Participé de un acto titulado Cómo ser científica y no morir en el intento junto a dos mujeres formidables, ¿sí? Es un acto simbólico, difusivo, ¿no? La socióloga Capitolina Díaz, presidenta de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, ¿sí? Y la física Pilar López Sancho, delegada de la presidencia del CSIC, ¿sí? En la Comisión de Mujeres y Ciencia. Mencionaron a unas cuantas científicas a las que les robaron sus descubrimientos, su prestigio y a veces hasta el Nobel, porque otros colegas, todos varones, se llevaron el premio por trabajos que en realidad habían hecho ellas. Yo conocía a alguna como Rosalind Franklin o Lise Meitner. Me parece que sobre Lise Meitner hubo un ejercicio hace unas semanas, ¿no? Pero ellas añadieron bastantes casos más. Además, Pilar contó un pequeño detalle sobre Meitner, que aun siendo un asunto menor dentro de la carrera de la científica, me parece impresionante por los prejuicios sociales que evidencia, por la desfachatez suprema del machismo. En el comportamiento de los electrones existe algo conocido como efecto Auger. Ese efecto lo descubrió Lise Meitner y lo publicó en el 22. Sin embargo, un año después, un estudiante llamado Pierre Auger hizo su tesis hablando de lo mismo y la publicó en el 25, o sea, 3 años después, ¿no? El machismo es así de burdo, así de increíble, así de grosero, pero funciona. De hecho, incluso Marie Curie se hubiera quedado en 1903 sin Nobel de física si su marido Pierre Curie, a quien se lo había concedido, no hubiera dicho que no aceptaría el premio si no se lo daban también a ella. Se trata de un círculo vicioso. Es muy difícil salir de esta obcecación cuando las mujeres científicas resultan invisibles. Parecía que el mundo de la ciencia es esencialmente impermeable a los avances igualitarios, aunque la realidad me temo que es toda la sociedad la que padece de un prejuicio colosal con respecto a ese asunto. Basta unir las palabras mujer y ciencia para que, ¡pum!, el tópico machista nos estalle en el cerebro, debilitándonos el raciocinio y dejándonos las neuronas hechas papilla. Y cuando hablo de toda la sociedad me refiero también a las mujeres. Reconocemos que el machismo es una ideología en la que nos educan a todos y hay prejuicios profundísimos que anidan como gusanos en lo más hondo de nuestro corazón. Bien, continuamos entonces en un momento más. Trabajen por favor mucho. Está bonita esa lectura, sería bueno que den una releída.
Vamos a ver las claves de este último ejercicio, de este penúltimo ejercicio. El término invisibles connota dedo, menosprecio. Acá dice, eh, se trata de un círculo vicioso, es muy difícil salir de esta obcecación cuando las mujeres científicas resultan invisibles, es decir, despreciadas, ¿no? ¿Sí? O invisibilizadas, es un término que se utiliza más, ¿no? No solamente no se ven, sino que son invisibilizadas intencionalmente. Dos, el texto gira en torno a de examen, el machismo en ciencia como manifestación de un problema generalizado. Tres, se colige del texto que Pierre Auger, ¿sí? A de árbol, se apropió del descubrimiento de Liz Meitner. Cuatro, es incompatible aseverar que el machismo, C de casa, era un rasgo que distinguía a Pierre Curie, porque de hecho era un tipo sumamente justo, más que igualitario, que sea justo, ¿no? Su mujer había sido, de hecho, decían, ¿no? Que la inteligente era ella, aunque él también era un hombre inteligente, pero parece que la genio era Madame Curie, ¿no? Cinco, si hubiera un reconocimiento adecuado para los científicos sin hacer distinción de género, de examen, sería posible romper el círculo vicioso del machismo. ¿Sí? Bien, aquí está el passage C, que es un poco largo, pero vamos a aprovechar el tiempo dictando las claves de los ejercicios, porque ya quedan 2 minutos para que vayan a su receso, ¿sí? Dictemos las claves para que los tengan todas. En todo caso, luego, si hay alguna pregunta en los últimos o en el último minutito que pueda quedar, ahí la resolvemos. What is the central topic of the text? Es la pregunta 1. La respuesta es la C de casa. The intensified efforts by Trump administration to sever migrants policies. ¿No? Hay un afán aparentemente medio complejo de, ¿cómo se dice?, de endurecer las políticas migratorias, ¿no? Dos, in the first paragraph, the phrase do all in their power, ¿sí? Hacer todo lo que está en su poder, connotes that federal agencies are expected to examine, exert maximum effort, and utilize all available resources to achieve the stated goal. Perdón. Tres, it is inconsistent with the information provided in the text to state that, say de casa, the expansion of Donald Trump's deportation programs has led to a huge decrease in public demonstrations. ¿Sí? Cuatro, it can be inferred from the passage, from the text, perdón, that sanctuary cities are so named because they, ¿sí? Son ciudad santuario, ¿no? Could implement policies that offer a degree of protection to immigrants. Sí, cinco, if opinion polls had suggested widespread opposition to a intensive deportation program prior to the 2024 US election, then the árbol Trump probably would not have toned his immigration policy as president. Bien, ya estamos exactamente en el límite de tiempo. Les agradezco mucho su presencia y esperemos vernos pronto. Bueno, pronto no, nada, la próxima semana. Cuídense mucho, muchachos. Que les vaya bien. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego.